el doctor justamente José Eduardo Álvarez, ahí introduciéndolo un poquito más o menos, médico especialista en lo que viene siendo la salud ocupacional, también lo tenemos como magíster en prevención de riesgos laborales, así como también profesor instructor de lo que viene siendo una corporación universitaria, Minuto de Dios, así como también miembro de número de lo que viene siendo la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, también como médico laboral, que en la parte de lo que viene siendo la Policía Nacional, la AFP Colpensiones, EPS FAMI y Sanar, y también la ARL positiva, así como también tiene un ad hoc, o que lo que viene siendo la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Tolima, así como también autor de varios artículos, con el cual va a estar con su programa lo que viene siendo la cronobiología e higiene del sueño en rescatistas y paramédicos. Así que, doctor, le cedo la palabra, cómo se encuentra y tiene pase libre para comenzar su exposición. Bueno, buenos días, muchas gracias. ¿Me confirman, me están escuchando bien, Pablo y los Sí, asistentes? sí, te escuchamos bien, doctor. Vale, perfecto. Y en segundo lugar, si ya se ve mi pantalla compartida, sí, parece que sí. Sí, sí se ve bien. Ahí está, ahí ponga la presentación y ya puede comenzar. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Pablo, nuevamente por la invitación. Un saludo especial para todos los asistentes. Desde Colombia, para mí es un honor participar en esta oportunidad, en este espacio al que he sido invitado. Y además de agradecer al comité organizador, un agradecimiento especial al magíster Rafael Yáñez, que ha sido la persona que nos ha contactado y que estamos con la total disposición, no solo ahora, sino siempre, de seguir apoyándoles y fortalecer esta red para todos nuestros países en Latinoamérica. El objetivo de este espacio, durante los próximos minutos, es que podamos hablar un poco del tema de la higiene del sueño, ¿cierto? Entendiendo el sueño como este momento de nuestro ciclo vital diario que es fundamental para unas funciones específicas que el cuerpo desarrolla. Pero cuando el magíster Rafael Yáñez me invitó al Congreso Internacional de Paramédicos, quisimos darle un enfoque precisamente en ustedes. ¿Cómo afecta la higiene o no del sueño al personal de rescate, personal paramédico o que trabaja en atención de emergencias? Entonces se ha titulado esta sesión como Cronobiología e Higiene del Sueño en Rescatistas y Paramédicos. Bueno, arranco indicando que efectivamente en el año 2017 el Premio Nobel de Medicina fue adjudicado. Esto es un dato más que anecdótico, muy importante para la presentación, y es este Premio Nobel de Medicina que fue alcanzado por los doctores Hall, Rosbach y Young en el año 2017, y fue asociado al hecho de que estos investigadores pudieron avanzar muchísimo más en el estudio de los mecanismos moleculares del reloj biológico. Realmente el sueño, el ciclo sueño-vigilia, que vamos a hablar justo a continuación, se viene estudiando desde principios de siglo, pero realmente el avance que hicieron estos investigadores que ven en pantalla fue muy importante porque lograron demostrar a través de una mosca de la fruta y unos genes que podían haber factores modificadores genéticos en relación a el impacto que tiene en el organismo vivo este sueño ciclo vigilia. Algunos factores modificadores que los doctores encontraron fueron específicamente la temperatura, como vamos a ver más adelante. La temperatura es fundamental, y el confort térmico es fundamental para entender esta fase de sueño y el ciclo sueño-vigilia. Y también dieron más por sentado los estudios que se habían hecho a mitad de siglo en la relación día-noche con la secreción de ciertas hormonas que intervienen en el sueño, ¿vale? Que lo vamos a hablar a continuación. Y lo mismo, dentro de sus estudios encontraron que el reloj biológico se modifica también en relación a las estaciones, aquellos países que están fuera del área tropical y que en el área tropical pues tienen un comportamiento diferente, ¿vale? A continuación entonces hablamos del doctor Michel Cifré.
Este especialista es un espeleólogo francés. La espeleología, para ponernos en contexto todos, es eh, una disciplina dedicada al estudio de cavernas, cuevas y demás. Y este señor Cifré dio los primeros pasos para el desarrollo y la creación de la cronobiología humana, que hace parte del título hoy de nuestra presentación. ¿Por qué dar los primeros pasos? A los 23 años de edad, exactamente en el año 1962, el doctor Cifré hizo un estudio que fundamentalmente consistió en lo siguiente. Él ingresó a una caverna, ¿cierto? En los Alpes, en Europa, y se internó en ella exactamente 63 días. Lo único que lo acompañaba eran algunas lámparas, antorchas y unos documentos de estudio, libros y demás. No llevó ningún documento, ningún elemento que le permitiera medir el tiempo. Lo que buscaba hacer el especialista CIPRE en este caso era determinar cómo esa relación entre luz, oscuridad, que como vamos a ver a continuación es clave para entender este tema, cómo esa relación luz-oscuridad se puede perder en un ambiente totalmente oscuro y el reloj biológico se puede modificar. El doctor Cifré lo que hacía durante estos 63 días simplemente era a algunas personas contacto de él por radioteléfono que estaban en la entrada de la caverna, les reportaba únicamente el momento del día en que se iba a dormir, el momento en que se despertaba y el momento en el que consumía los alimentos. Entonces, resulta que hizo un aporte fundamental al estudio del ritmo circadiano y 10 años después, en 1972, hizo el mismo ejercicio, pero ya no durante 63 días, es decir, 2 meses largos, sino durante 6 meses. Fue este ejercicio, esta investigación fue acompañada por la NASA porque la NASA se interesó en el primer estudio del especialista Cifré, precisamente sobre cómo soportar largas jornadas de oscuridad. Y entre los dos estudios se logró demostrar lo siguiente, que el cuerpo humano tiene algo llamado ritmo circadiano. Ese ciclo circadiano que vamos a explicar a continuación es cómo funciona nuestro cuerpo durante las 24 horas del día. Segundo, la relación que tiene el ciclo sueño-vigilia con la luz y cómo la retina interpreta el hecho de que haya luz, ya sea de origen natural o artificial, y que esa retina, interpretando esa luz, nos mantiene activos. Entonces, por eso el día está diseñado teóricamente para ser productivos y la noche para descansar. Esa es la razón por la cual también en nuestros países nos cancelan un recargo nocturno a aquellas personas que hagamos actividad laboral en el turno de la noche, ¿vale? Y el doctor Cifré también demostró que este ciclo sueño-vigilia, este reloj biológico del que tanto he hablado, se podía extender en el tiempo, se podía alargar, ¿vale? Cuando él salía de las cavernas donde se había internado, se daba cuenta que lo que él había interpretado, ¿vale? Como 4 meses, realmente había ocurrido en 2. Entonces hay un cambio en la interpretación del tiempo. El ciclo sueño-vigilia en un ambiente totalmente oscuro, como le pasó al especialista Cifré, se podía extender hasta 28 horas e incluso en uno de los dos experimentos encontró que el ciclo se podía extender hasta 48 horas. Esto es muy importante en el personal paramédico y de rescate, como vamos a ver a continuación. Entonces, ahora en pantalla están viendo una imagen sobre de dónde viene este tema del sueño y su relación con el cerebro, ¿vale? Entonces, específicamente, el sueño está asociado a dos sustancias que se secretan a nivel cerebral durante el ciclo vigilia-sueño. Durante el ciclo vigilia, es decir, durante el transcurso del día, el cuerpo produce una hormona, una sustancia llamada adenosina, y esta es preparatoria de lo que va a ocurrir a nivel de la glándula pineal y la hipófisis para la producción de la melatonina. Melatonina, muy importante para esta sesión.
intentar no confundirla con la melanina, que cumple otras funciones específicamente en el pigmento de la piel. Entonces, esta secreción de melatonina que se biotransforma, realmente esto viene de una proteína de aminoácidos, se biotransforma en la glándula pineal y envía el mensaje también al hipotálamo y la hipófisis, y llega a un punto específico muy importante que está aquí resaltado en un color diferente, y es el núcleo supraquiasmático. En este núcleo supraquiasmático es donde funciona específicamente el reloj biológico del cuerpo. ¿Vale? ¿Qué función debe cumplir el cuerpo a lo largo del día? Importante también, y es que los estudios a lo largo de los años, incluso el realizado por los Nobel de Medicina previamente citados, han demostrado que no solo el cuerpo no tiene un reloj general, sino que los órganos y sistemas corporales tienen relojes específicos. Es decir, el sistema respiratorio tiene su propio reloj para funcionar con ciertas funciones en el día y la noche, el sistema cardiovascular también, el sistema nervioso también, el sistema endocrino, es decir, el de producción de hormonas también, etcétera, etcétera. Todos los sistemas corporales pueden tener su reloj biológico que le aportan a un reloj general de comportamiento. Entonces, ahora en pantalla estamos viendo una curva de concentración de melatonina en un periodo de 24 horas. ¿Qué ocurre con esta curva? Específicamente están viendo que a lo largo del día, aquí tenemos donde estoy señalando, justo en este momento tenemos las 12 del día, y a las 4 de la tarde, pues la secreción de melatonina o la concentración de melatonina en plasma, es decir, en sangre, es muy baja. Pero a eso de las 8:30 a 9 de la noche, como se ve en la curva, empieza a elevarse esa secreción de melatonina, obteniendo un pico máximo a eso de la 1 de la mañana. Y luego tiene una meseta y empieza su descenso hacia las 7 de la mañana, y esto se relaciona que hacia las 6 de la mañana a 7 empieza la secreción de otra hormona del cuerpo importante, que es el cortisol, o también conocida como la hormona del estrés. ¿Por qué es importante entender esto para ustedes, señores profesionales paramédicos y de rescate? Porque el cuerpo a lo largo del día, este ritmo circadiano, tiene específicamente en esta imagen unas funciones puntuales en relación a ese reloj. Entonces, en pantalla ahora están viendo un esquema del reloj biológico durante las 24 horas, siendo aquí este punto inferior de la diapositiva la 00 hora, es decir, las 12 de la noche, como usted le quiera llamar. Aquí vemos las 6 a.m., 6 de la mañana. Aquí tenemos las 12 del mediodía en la parte de arriba, y aquí tenemos las 18 horas en la parte lateral derecha de la imagen, como ustedes la están viendo. ¿Correcto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué relación tiene el ciclo biológico con la melatonina? La siguiente. Empecemos 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, el cuerpo sufre un pico de la hormona llamada cortisol, que es la hormona del estrés. Ojo, no es el objetivo de esta presentación, pero sí es importante que empiecen a indagarse por esa hormona cortisol. Se está midiendo en personal de trabajadores, se está midiendo en rescatistas, paramédicos, profesionales de la salud, porque la medición de cortisol en sangre puede ser hoy en día un cálculo indirecto del nivel de estrés al que está sometido, en este caso, personal de rescate, paramédico y demás. Entonces, no se les haga raro que en algún momento esto se empiece a hacer en sus equipos de trabajo, sea en empresas o sea en entidades gubernamentales. A las 7:30 de la mañana finaliza la secreción de melatonina, ya la voy a explicar con el inicio de la secreción, y arranca el movimiento intestinal a esto de las 8:30 de la mañana. Luego tenemos picos de testosterona, hoy un máximo estado de alerta a eso de las 10 de la mañana. Por eso en la diapositiva anterior, ahorita me devuelvo, les voy a mostrar que en esta franja, entre las 12, entre las 10 de la mañana y las 12 del día, podríamos decir que está prohibido, entre comillas. Yo les diría más bien, se debe evitar a toda costa hacer siestas. Primero porque el sueño no va a tener el tiempo determinado para entrar en una fase profunda,
que es la fase N3 o fase 3 y 4 del sueño no REM, y luego ese sueño no va a ser reparador. Entonces ustedes habrán notado, no sé si les ha pasado, que dicen voy a hacer una siesta en esta franja 10 a 12 o de 10 a 2 y dice hago una siesta, me levanto y la persona cuando vuelve a trabajar se siente aún más cansada, fatigada o agotada. Y la razón es precisamente porque el cuerpo está en una franja de un máximo estado de alerta y un máximo estado de coordinación e incluso la velocidad de respuesta. No es muy apropiado hacer siestas cortas, de acuerdo a los estudios, si usted va a hacer actividades en las que usted requiere velocidad de respuesta, en el sentido de pues, que esto podría alterar su motricidad fina, su motricidad gruesa e incluso su capacidad de reacción. ¿Listo? Esto ocurre aproximadamente a las 15:30 de la tarde. Luego tenemos a las 5 de la tarde una fase denominada máxima eficiencia cardiovascular e incluso de fortaleza muscular. Y acá es importante, aquí tenemos otro pico o salto de la presión sanguínea, realmente es el más alto del día. Y noten que los picos de presión sanguínea son a las 5 a 6 de la mañana, de más o menos a las 18 horas. Hay que tener principal cuidado con estos picos de presión sanguínea porque se pueden relacionar con eventos cardiovasculares en personas pues, que no tienen un tratamiento oportuno de su enfermedad de base, un hipertenso, ¿cierto? O que ha tenido accidentes, eventos cerebrovasculares o cardiovasculares previos, pues aquí hay que tener especial cuidado, sobre todo si usted hace parte de este equipo de rescate o de respuesta ante emergencias y no tienen controlada dicha condición médica. A esa hora también ocurre un máximo periodo perdón, un pico de temperatura corporal. El hipotálamo también, el mismo sitio donde regulamos el ciclo circadiano, que es el hipotálamo, pues tenemos en nuestro sistema termorregulador, como en un carro, tenemos un termostato que regula mi temperatura corporal y que es importante a la hora de la intervención, no solo frente a trabajadores, sino frente al personal de rescate será muy probablemente motivo de otro espacio. A las 9 de la noche empieza el pico de secreción de melatonina, como lo había comentado previamente. Y arrancan las fases de sueño, sueño no REM, 1, 2, 3 y 4, sueño REM, que es uno solito, y de ahí empieza la supresión del movimiento intestinal y se espera que a eso de hora y media después, es decir, tipo 11, 11 y media de la noche aproximadamente, la persona alcance el primer ciclo de sueño profundo que puede llegar a ser 4 durante la noche en un horario específico. Esta diapositiva voy a comentarla muy puntualmente, no sé si ya cambió. Pablo, ¿me confirma si es tan amable, si están cambiando las diapositivas para ustedes? Hola, Pablo, ¿me escuchas? Sí, Voy a continuar, aparentemente sí. Vale. Gracias, gracias, señor. Entonces, en esta diapositiva lo que yo quería decir es que los estudios indican que hay zonas prohibidas para dormir y es el deber ser. El sueño del día nunca será igual de reparador al de la noche. Y la razón es biológica. Lo estamos viendo en esta presentación. Y el sueño se relaciona con la melatonina, como hemos venido hablando. Es más, los neurólogos, los somnólogos, es decir, los médicos especialistas en sueños, están utilizando melatonina, ya bien en forma de tabletas, e incluso en países como Estados Unidos, ahorita que estaba el doctor Beltrán, que quiero felicitarlo por tan interesante sustentación, se consiguen en forma de gomas o dulces para tratar los trastornos del sueño, pero claramente esto tiene que ser supervisado por un profesional experto en el área. Entonces, ¿qué tanto tenemos que dormir los humanos? Puse la tarea que, bueno, revisemos y de acuerdo a nuestra edad, ¿qué tanto yo debería dormir? Teóricamente, esto tiene una variabilidad individual. Esto es muy importante, ¿sí? No podemos pretender que todos los seres humanos de 25 años duerman las mismas 9 a 12 horas. Eso puede variar de una persona a otra, varía de su condición física,
de su condición emocional, de los aspectos organizacionales de la empresa o entidad donde está vinculada. Hay un sinnúmero de condiciones, en este caso ergonómicas y personales, que pueden alterar estas horas de sueño vigilia. Entonces, revisando, lo que están viendo en pantalla son las horas sueño que teóricamente requiere el sueño vigilia, el ciclo sueño-vigilia de una persona. Un recién nacido, un neonato, debe dormir hasta 16 horas al día y tener 8 horas de vigilia. Y la razón, pues que el recién nacido requiere a través del sueño una reparación celular permanente, reparación celular permanente. Entonces, primero preguntémonos antes de continuar sobre estas horas de sueño vigilia, ¿por qué dormimos? ¿Cuál es la razón por la cual dormimos los seres humanos o cualquier ser vivo? Y la razón principal es regeneración celular. Tengo un amigo ingeniero experto en temas de electrónicos, computación y demás, y me decía, mire, José, cuando usted apaga el computador queda haciendo, aunque esté apagado, él está haciendo una limpieza autónoma, una regeneración de lo que esté dañado, y se lo va a informar al día siguiente para que usted tome acciones adicionales si él no lo pudo hacer. Y el cuerpo humano es igual. El cuerpo necesita dormir y dormir bien. Cuando digo dormir bien es alcanzar esos 4 ciclos de sueño profundo que explicaré a continuación. ¿Para qué? Primero, para que haya reparación celular, regeneración celular. ¿Listo? Segundo, para el crecimiento. ¿Vale? Sé que estamos enfocados en personal paramédico adulto, pero es importante, por ejemplo, si ustedes tienen niños, como le decían los padres a uno, un niño a las 8 de la noche, entonces le dicen, mi mamá me decía, joven, a cepillarse, a dormir. Entonces uno decía, mamá, pero yo no tengo sueño, ¿no? Pero tiene que dormir para que crezca. Y se lo pueden preguntar a cualquier endocrinólogo pediátrico. Sí, la melatonina, que es la hormona del sueño, ayuda a elevar los niveles de hormonas de crecimiento, o GH. Y esta hormona de crecimiento, somatotropina o GH, pues realmente sí se aumenta cuando el niño tiene un sueño conciliador y duerme en las horas específicas que requiere para el día, que son aproximadamente de 12 a 14 horas. O sea que cuando mi señora madre me decía a dormir para que crezca, pues tenía total certeza de que lo que estaba diciendo es correcto. ¿Listo? Pero ojo, ¿qué pasa con la hormona de crecimiento en nosotros los adultos? Ella también ayuda a esa regeneración o limpieza celular. O sea, ayuda a dañar esos tejidos, perdón, a corregir esos daños que tiene el cuerpo. ¿Listo? Dormimos por eso. Dormimos para fortalecer el sistema inmunológico. Resulta que cuando dormimos y alcanzamos la fase de sueño reparador o sueño, fases 3 y 4 del sueño no REM, nos encontramos con que el cuerpo produce unas sustancias que se llaman interleuquinas, 1, 6, 10, bueno, hay un número de interleuquinas importantes que ayudan en precisamente fortalecer la inmunidad celular, pero también eleva los niveles de algo que se llama eh, factor de necrosis tumoral para las defensas, la producción de anticuerpos y que nos defiendan frente a un daño de tejido y demás. Es decir, que dormir mal se puede asociar con enfermarme más. La respuesta es sí. El buen dormir se asocia con la posibilidad de enfermarme menos. En un adolescente ocurren dos fenómenos. Primero, pues que a medida que pasamos, a medida que aumenta nuestra edad en el ciclo vital propio, requerimos menos horas sueño y más de vigilia. Entonces notan en pantalla que el neonato requiere 16 horas, el niño de 12 a 14 horas y el adolescente puede dormir 8 o hasta 12 horas, ¿vale? Incluso en un adulto joven, hasta los 24 o 25 años. Pero resulta que los adolescentes tienen otro tema adicional y es que tienen una fase retardada del sueño. ¿Qué significa la fase retardada del sueño? Es que el adolescente naturalmente va a tender a acostarse un poco más tarde, dormir la cantidad de horas que el cuerpo necesita e incluso levantarse más tarde. Eso no significa que su ciclo circadiano esté alterado, solo que su ciclo es así.
Bueno, la pregunta entonces para nosotros, adultos, personal paramédico y demás, ¿cuánto deberíamos dormir los adultos? 8 horas. Pero ojo, que por encima de los 40 años, esto se va reduciendo en fracciones de 10 a 20 minutos aproximadamente por cada 5 años de edad. Entonces, un adulto entre los 25 y 45 años puede llegar a dormir las 8 horas, pero eso se puede ver acortado desde esa edad, incluso llegando a que cuando se es adulto mayor, pues la cantidad de horas sueño necesarias se reduce tan solo a 6 horas. Y hay un tema adicional, si yo tengo, además de mi condición personal y de salud, o uso ciertos medicamentos que pueden alterar mi ciclo de sueño y además de aumentar en edad, pues si tengo carga emocional o psicosocial, muy importante, esta tarde va a haber dos presentaciones que viene el programa muy interesante sobre los aspectos psicosociales del personal paramédico y la otra es la salud integral de los paramédicos, me imagino que tocarán estos temas y el cómo el aspecto psicosocial sí altera el funcionamiento normal del profesional, en este caso paramédico. Cuando ya somos adultos mayores, pues requerimos menos horas de sueño, pero tenemos una fase ya no retardada, sino adelantada del sueño. Esa es la razón por la cual el adulto mayor tiende a dormirse en puede dormirse en lugares diferentes a el sitio propicio para dormir, o puede dormir en el día y el ciclo está más corto en la noche, porque precisamente su cuerpo se lo pide, o se acuesta más temprano, pero se levanta más temprano, casi siempre en horas de la madrugada. Y ese es su ciclo del sueño. Continuamos. Entonces, en pantalla de este autor Vanegas, de la Fundación Cardiovascular, de Seguridad Cardiovascular de Colombia, tomo esta imagen muy interesante sobre las etapas del sueño, para que nos metamos ahorita, después de esto, un poco más en materia sobre cómo se hace la intervención. El sueño tiene a grandes rasgos dos fases grandes, o dos etapas, dos fases que se llama sueño no REM y sueño REM. REM traduce en inglés movimientos oculares rápidos, ¿vale? Entonces, esta primera fase de sueño no REM, no hay movimientos oculares rápidos, y esta partecita final hay movimientos oculares rápidos, ¿ok? Desde el momento que yo estoy despierto, ojo, y que ya empieza la secreción de melatonina que vimos en las imágenes anteriores, mi cuerpo se gasta más o menos de 30 minutos, más o menos unos 20 a 30 minutos en empezar a sentir somnolencia, dependiendo de lo que esté haciendo. Por eso dentro de las recomendaciones generales vamos a hablar de no dormirse con pantallas, no consumir alimentos de forma copiosa o abundante antes de irse a dormir, para no alterar estas fases de sueño. Una vez que, después de que estoy despierto y tengo los ojos abiertos y ya no tengo percepción de luz, recuerden que la retina es la que manda el mensaje al núcleo supraquiasmático, pues arrancan las fases de sueño no REM en etapa 1 o N1, etapa 2 o N2, y la etapa 3, N3, realmente existe una etapa pequeñita adicional que se llama etapa 4, pero que pertenece a este mismo ciclo N3. Aquí, en la 3 y en la 4, es donde alcanzamos el sueño profundo, el sueño reparador, ¿vale? El sueño de que si soñamos, pues a lo mejor sea un sueño agradable, pero también se sabe que las pesadillas pueden estar en esa fase de sueño profundo, y que pues, la pesadilla realmente es un sueño, pero es un sueño relacionado o a un evento trágico o a una condición de estrés postraumático o a una situación que aunque no esté establecido como la enfermedad de estrés postraumático que yo haya vivido en mi día a día. Pues yo me pongo a pensar en ustedes. Hoy atendieron a una persona con una herida muy fuerte. Ahorita en la presentación anterior veíamos ejemplos. Y yo puedo llegar a casa e intentar dormir. No tengo más problemas, pero tengo en mi fase de sueño profundo, cuando la alcanzo, puedo tener esa imagen todavía incrustada a nivel cerebral. Entonces, en estas etapas de sueño, lo que se está logrando en la etapa 1 y 2, todavía el sueño no es profundo, no es reparador, hay movimientos oculares, no hay movimientos oculares, puede haber algo en esta fase de sueño no REM, sobre todo en la etapa profunda, hay relajación muscular,
se baja la frecuencia cardíaca, se baja la frecuencia respiratoria, se baja la presión arterial, la temperatura corporal alcanza una fase bastante bajita. Y entonces es como si usted enfriara el cuerpo en todo sentido. Y ese enfriamiento del cuerpo en todo sentido permite a la regeneración celular que previamente citaba. Ya en la fase de sueño REM, que dura más o menos unos 30 minutos, nótese que esta duró 1 hora y esta duró unos 30 minutos, pues ahí el sueño ya no es tan reparador, ahí puede haber movimientos oculares rápidos, entonces la persona puede tener movimientos involuntarios y se asocia con otros trastornos del sueño, ¿no? Otras parasomnias, ¿no? Entonces el sonambulismo, las pesadillas y demás. El tema es que si soñamos acá en la etapa 3, muy probablemente lo que soñemos no nos vamos a acordar, porque en esta etapa 3 es tan importante porque es donde como si usted abriera el disco duro y se almacena lo que su memoria necesita. Es decir, el aprendizaje también está amarrado a tener un sueño profundo y reparado. Finalmente, para salirnos un poquito de este tema fisiológico del sueño, ya en pantalla están viendo la comparación de las diferentes hormonas relacionadas con el sueño. Entonces, yo les voy a ir diciendo los colores, no sé si está saliendo aquí cortado, pero quiero mostrarles. En color gris, la primera que estoy señalando con el cursor, están viendo la hormona de crecimiento. En el eje vertical están viendo concentración plasmática en miligramos por decilitro y en el eje horizontal están viendo las horas de sueño. En la primera hora de sueño, miren lo que hablábamos previamente, sobre todo en los niños, hay un pico de hormona de crecimiento y luego tiene un descenso y se mantiene baja el resto de la noche. Pero el pico de hormona de crecimiento se ocurre más o menos en la primera a segunda hora del sueño. Con la TSH, hormona estimulante del tiroides, muy importante porque es la que le va a dar la orden a la tiroides para que funcionen todos los componentes vitales del cuerpo. Recuerden que la hormona tiroidea tiene el metabolismo basal del cuerpo, nos ayuda a que mantengamos la respiración, la circulación sanguínea, etcétera. En vez de tener un pico, empieza a tener un descenso para que el cuerpo quede como en esa fase de adormecimiento, pues que pueda empezar la reparación celular. Y en la línea azul oscura están viendo la melatonina, que es la que estoy intentando señalar acá. Me disculpan un poquito la agilidad de mi mano. Esa línea de melatonina, como explicamos, empieza a tener un pico a eso de las 9 de la noche con un pico máximo a la 1 de la mañana. Es decir, 4 horas teóricamente después de que se empiece a inducir el sueño es donde tenemos el pico de melatonina, teniendo un declive hacia las 6 o 7 de la mañana. Y finalmente, en color verde, el cortisol, que es la hormona del estrés que ya nombré, que en las primeras horas del sueño está baja, pero más o menos entre la sexta y séptima hora del sueño, en un adulto, ojo, en un adulto estamos hablando de un ciclo sueño-vigilia con 8 horas de sueño, empieza a tener un pico para activarnos, para volvernos productivos. Muy bien, entonces en resumen, estamos viendo en pantalla algunos parámetros del funcionamiento corporal que son importantes a tener en cuenta en la relación del ciclo sueño-vigilia. Y hablábamos pues que la temperatura corporal desciende, que la fuerza muscular se puede aumentar a lo largo del día, casi siempre en las horas de la tarde, si su fase de sueño fue apropiada. Ahorita hablaremos de eso, hablamos del pico de melatonina, ¿vale? Más o menos a las 9 de la noche y las funciones cerebrales en las diferentes actividades que se regulan dentro del ciclo circadiano y que ya explicamos. Bueno, yo veo que aquí hay personal paramédico y los he visto, bueno, yo tuve la posibilidad también de pertenecer a un organismo de socorro en mi país, específicamente la Cruz Roja Colombiana. Y pues para nadie es un secreto que ustedes como personal paramédico y rescatistas pueden tener la posibilidad de salir de sus diferentes países para ayudar a la atención de emergencias o desastres. Y aquí viene un tema importante y es el famoso término jet lag, ¿vale? Que en inglés significa la alteración o da a entender que es el síndrome del uso horario.
¿Qué pasa cuando cambiamos de uso horario? Voy a dar un ejemplo. Estamos en Latinoamérica, Ecuador, Perú, Colombia, tenemos el mismo horario, pero ¿qué pasa si viajo, por ejemplo, a los Estados Unidos, una zona donde hay un cambio drástico del uso horario? ¿Listo? Por ejemplo, California, que son 3 horas menos, me corrigen, o hacia la otra costa donde no hay mayor diferencia. O incluso, ¿qué pasa si me voy a Europa, donde en ciertas estaciones del año tengo 7 horas de diferencia, 6 horas de diferencia? O a Asia y Oceanía, donde pueden haber muchas más horas, 11 13 horas de diferencia con, por ejemplo, con Australia. Entonces, en este sentido, recuerden lo siguiente: cuando usted viaja con el reloj biológico que usted trae de su país. Y el cambio en el uso horario le puede generar, sobre todo las primeras 48 a 72 horas, es decir, entre 2 y 3 días, su cuerpo puede tardar en hacer la readaptación al nuevo uso horario. Eso explica, por ejemplo, si yo viajo de aquí de Latinoamérica a España con 7 horas de diferencia, cuando las personas en España tienen sueño, muy probablemente yo no tenga. Entonces puedo tener insomnio, pero también puedo tener irritabilidad, puedo tener cambios digestivos. Esto es bastante notorio cuando hay el síndrome del uso horario o jet lag, ¿vale? Entonces la persona puede experimentar diarreas, estreñimiento, ¿sí? Pueden experimentar dolor epigástrico, todo lo que la gente llama tener gastritis, enfermedad acidopéptica. Puede tener dificultad en la concentración, ¿vale? Entonces, si usted va a hacer una actividad laboral, pues debería irse siquiera con 2 días de antelación para esto, pero claramente esto no se puede limitar o hacer en personal de rescate, porque lo necesitan ya y justo en ese momento para hacerlo, y la persona tendrá que hacer la adaptación gradualmente en el transcurso de esos días. La persona puede tener astenia, inamia, falta de fuerza, energía, somnolencia e incluso tener una excesiva tendencia al sueño, a querer dormir. Entonces, siempre recordar el síndrome del uso horario y las adaptaciones que va a sufrir el cuerpo a lo largo de esto. Entonces me meto un poquito más en el aspecto ya organizacional, lo que estamos bien de tiempo, en el aspecto organizacional y cómo podemos hacer la intervención frente a esta cronobiología y cómo cuidar de la higiene de sueño en ustedes, personal paramédico, de rescate y demás. Primero, arranco diciendo pues que aquí es muy importante tener en cuenta aspectos de ergonomía organizacional. ¿Qué es esto de la ergonomía organizacional? Es un componente, la ergonomía entendiéndose como la excelente relación que debe existir entre las condiciones ambientales del trabajador y el contacto con su medio de trabajo, máquinas, herramientas, equipos y demás. Pero el aspecto organizacional es fundamental para poder hacer la intervención frente a alteraciones o no del sueño en personal adulto. El clima laboral es clave, como lo decía previamente, y esta tarde que hablaba algo sobre factores psicosociales, porque un buen clima laboral, un buen ambiente de trabajo, no hablo de clima laboral desde el punto de vista psicosocial, no de temperatura, es fundamental para que la persona trabaje y desarrolle su actividad a gusto, cómoda, confortable. Si nos vamos a ustedes, personal paramédico, pues ese clima es clave porque de por sí cuando ustedes atienden una emergencia, tienen agentes externos estresores donde incluso puede correr peligro hasta sus propias vidas o las personas que nos están observando actuar. Entonces, si usted ya tiene unos estresores externos, pues no hay que añadirle los estresores internos. Las organizaciones, yo que también trabajo con riesgos laborales, las organizaciones le están apuntando cada vez más a mejorar estas condiciones del clima laboral, pero que sea real. Y esto va mucho más allá de pronto hacer, yo que sé, una capacitación, entregar un folleto, entregar uno, un documento frente al tema, sino realmente involucrar a los trabajadores en ese aspecto, que se resuelvan las diferencias y que sobre todo la empresa no tenga un impacto no solo productivo, sino en el bienestar de sus trabajadores. Los horarios de trabajo, pues acá es importante tener en cuenta que quienes trabajen por horarios, pues siempre tendrán riesgo de estos trastornos del sueño y demás, por lo que explicaba antes.
Esa es la razón por la cual si yo trabajo de noche a mí me pagan un recargo nocturno, ya lo comentaré. Cuando usted tenga trabajadores que tengan tareas por turnos de trabajo y horarios, es muy importante que usted le dé el tiempo suficiente al trabajador de recuperación entre un cambio de horario y otro. Repito, el tiempo suficiente de recuperación y reajuste de ese reloj biológico, de ese cronómetro interno, de esa cronobiología, para que pueda ajustarse al nuevo ciclo circadiano que lo tienen a cargo. Entonces voy a dar ejemplos puntuales. Nosotros, personal de la salud, donde ustedes juegan un papel preponderante como paramédicos. Entonces, digamos, me entregan el cuadro de turnos, llamémoslo así, de la organización, entidad donde yo desarrollo mis actividades. Entonces, ese médico, paramédico, personal de salud puede tener hoy día, mañana hace noche, dentro de 2 días hace noche y luego vuelve a ser día. Entonces resulta que si usted no le da, es parecido a lo que vimos en el jet lag, si usted no le da 48 horas mínimo, para que haga el reajuste de ese ciclo circadiano, de ese reloj biológico, pues ese trabajador cuando vuelva de noche al siguiente día, así haya descansado un día, al siguiente día va a ser día, no ha tenido la recuperación total y no va a ser igual de productivo. Es más, porque el cortisol se secreta en la fase final del sueño. Y si usted viene de 2 noches seguidas sin dormir bien, pues no tiene cortisol, luego no tiene el activador para empezar el día. Esto es muy importante. Doy el ejemplo con los que trabajamos en salud, pero hay muchos sectores económicos que tienen esta condición, el sector transporte e incluso la industria, el sector industrial y minero, tienen muchas actividades a horarios de trabajo. Siempre es importante dar tiempo. ¿Qué hacen muchas empresas? Cambian los turnos por lo menos cada tercer día o cada semana. Eso sí realmente le permite a la persona hacer un reacostumbramiento de su reloj biológico y va a poder ser un poco más productivo. También hay que revisar acá las tareas que la persona desarrolla y el ritmo con el que se desarrolla la labor. Importante también es qué nos motiva a trabajar y en el caso de ustedes, qué les motiva a ser paramédicos, personal de rescate o ser los respondientes ante emergencias. Y de aquí les traigo cositas del aspecto psicosocial, no soy psicólogo ni más faltaba, pero que me parecen fundamentales para entender esto cómo puede afectar también el sueño. Existen diferentes modelos de motivación laboral. Los están viendo en pantalla. Existen desde principios del siglo anterior. El Taylorismo o el modelo de Taylor, a principios de siglo, hablaba que yo trabajo, o sea, mi motivación laboral o mi motivación de hacer una actividad es económica. Pues yo trabajo por un dinero, por un salario. Pero ya Mayo controvierte algunos preceptos del doctor Taylor y en 1927 y posteriores dice que el ser humano tiene necesidades sociales, que sí, necesita dinero para su subsistencia, para comprar alimentos, para adquirir servicios públicos y demás, pero que también tiene necesidades sociales. Entonces necesita interactuar. Ojo lo importante de Mayo, interactuar con otros seres humanos de forma apropiada, aún en las organizaciones de trabajo. Luego, esto es importante porque puede afectar, volviendo a lo del clima laboral, las condiciones de sueño del trabajador. Y finalmente el modelo de Maslow, cuya pirámide fue diseñada en 1952 y que están viendo en pantalla, dice que cualquier trabajador, cualquier funcionario, cualquier persona que desarrolle una actividad en una organización, tiene unas necesidades que van desde la base de la pirámide, que son necesidades básicas, hasta el ápex o la punta de la pirámide, que es la autorrealización, y que las personas van a tener necesidades personales, necesidades básicas, comer, alimentarse, vestirse, adquirir un lugar para vivir, de seguridad, que no se ponga en peligro mi vida, necesidades sociales, poder compartir con otras personas, necesidades de autoestima, sentirse valorado, sentir que su trabajo está generando un impacto y ahí sí llegar a la, gradualmente, paso por paso, podría llegar a la autorrealización. Ahora, para ir cerrando y meternos en las recomendaciones para ustedes,
Trabajo nocturno. Entonces quise traerles acá un comparativo de lo que ocurre en mi país y de lo que ocurre en Latinoamérica. Para Colombia, en la actualidad, se considera trabajo nocturno aquel que ocurre entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Eso desde el año 2002. Pero en el año 2000, si mi memoria no me falla, 2017, ¿sí? Debe ser 2017, hubo una modificación a esta ley y el presidente de su momento aumentó una hora la sumatoria de trabajo nocturno, por eso en la actualidad tenemos 9 de la noche. La del 2002 era 10 de la noche, es decir, teníamos 2 horas, ¿ok? ¿Por qué nos recargan? Lo hemos dicho varias veces, porque el cuerpo no está preparado para trabajar de noche. Y si usted trabaja de noche, usted tiene que hacer un esfuerzo adicional para poderse mantener activo, vigile, despierto y sobre todo productivo. El cuerpo también tiene que hacer un esfuerzo adicional para mantener activas situaciones cognitivas, memoria, concentración, aprendizaje y demás. Hay un proyecto de reforma laboral que está cursando en nuestro país. Realmente nuestro país está experimentando una serie de reformas en diferentes ámbitos y dentro del proyecto de reforma laboral buscan modificar que el trabajo nocturno sea considerado desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Cómo está Latinoamérica? Encontré esto en la preparación de la sustentación con ustedes y pues vemos un panorama de lo que es Latinoamérica. Algunos países hablan de 12 horas de trabajo nocturno, es decir, que de 6 de la tarde a 6 de la mañana se considera trabajo nocturno y tiene un pago, un reconocimiento adicional. Algunos países hablan de 11 horas, algunos países hablan de 10 horas. Colombia, Argentina, por ejemplo, habla de 9 y hay otros que ya hablan de 8 e incluso 7 horas de trabajo nocturno. No es muy diferente a lo que ocurre en otras latitudes del mundo. Realmente puede variar o hay una discrepancia entre país y país con respecto a la cantidad de horas que se considera en trabajo nocturno. ¿Qué efecto puede tener el trabajo nocturno en el ser humano? En este caso, en el paramédico de la empresa, entidad o la entidad gubernamental en la cual desarrolle sus actividades. Pues hay efectos laborales y hay efectos extralaborales. Arranco con los efectos extralaborales, personales. ¿Qué pueden causar? Lo que ya hemos hablado, la alteración del sueño, por lo que hemos explicado y que espero haber sido muy claro, porque se altera este ritmo biológico normal. Pero la persona también puede tener alteraciones emocionales, alteraciones digestivas. Miren que muchos de los síndromes de intestino irritables que sufre gran parte de la población, muchas de las enfermedades gástricas también son asociadas a situaciones como hacer trabajos a turno nocturno o la misma alteración del sueño. Y la razón, pues porque al usted modificar el turno o el ciclo de vigilia normal, pues usted come en horarios diferentes, no necesariamente consume alimentos benéficos para el cuerpo. Pues para nadie es un secreto que si yo estoy en un turno nocturno y me da algo de cansancio y sueño, voy y busco un café bastante cargado o una bebida negra, sí, un chocolate, digamos, todos estos son santinas que son activadores también del sistema nervioso. Y, por ejemplo, estoy en un turno nocturno, no tengo la posibilidad de preparar un alimento, pido un alimento y ese alimento a lo mejor es una comida ultra procesada, también conocida como comidas rápidas. Entonces, todo está conectado y quiero que cada uno analice cuando esté haciendo turnos qué hace bien y qué no hace bien. Y el objetivo de este espacio es que usted se proponga corregir estas situaciones y también corregirlas en sus organizaciones. Los que trabajan a turno nocturno, hay estudios que demuestran que tienen mayor riesgo de desarrollar alteraciones cardiovasculares, pérdida del relacionamiento social y comunitario. Efectivamente, usted trabajó toda la noche, llega en el día, el sueño no es igual de reparador, pero probablemente usted va a intentar dormir, que su cuerpo se lo está pidiendo, y usted pierde el contacto social y comunitario, e incluso las alteraciones del sistema inmunológico que, como expliqué, pueden aumentar el riesgo de enfermarse, cosas contagiosas, infectocontagiosas, e incluso ya hay estudios que están hablando de la relación que podría haber
con el cáncer y demás, porque pues usted pierde el mecanismo reparador de células. Ya a nivel laboral, tenemos pues que como principales efectos puede haber una menor motivación. Es un trabajador que está desmotivado. Esto en relación con la pirámide de Maslow y los preceptos de Mayo y el Taylorismo que nombramos previamente. El cansancio, este cansancio excesivo que puede llevar incluso a presentar errores a la persona, ¿vale? Que se pierde esta coordinación, fuerza y demás. Y puede haber un aumento en el riesgo de accidentalidad. Para ese trabajador, si usted es paramédico en una empresa, usted también se puede accidentar intentando hacer una actividad propia de su cargo o una tarea. Entonces ya no sería un herido o varios heridos, sino que adicionele que el personal de rescate también se accidentó. Bueno, y tenemos acá cómo afectan los trastornos del sueño, cómo aparecen estos trastornos del sueño cuando se presentan emergencias y desastres. Ustedes son más expertos que yo en el tema, la diferencia entre una emergencia y un desastre, ¿vale? Y que radica principalmente en el hecho de que una de ellas, el desastre, excede mis capacidades iniciales de respuesta. No es que no se pueda atender, sino que probablemente va a exceder mi capacidad de respuesta en esa diferencia. Recuerden que estas emergencias y desastres pueden ser por fenómenos no solo naturales, sino fenómenos antrópicos, es decir, producidos por el hombre. En riesgos laborales, nosotros los tenemos encasillados en un apartado que se llama peligros tecnológicos, la probabilidad de derrames, fugas, incendios, explosiones y demás, y que pueden generar condiciones para el trabajador muy fuertes o la persona que responde ante la emergencia. Estoy hablando acá de ustedes como respondientes. Entonces, hay dos cosas que pueden alterar el sueño en el personal paramédico y de rescate, de acuerdo a los estudios. Encontré un estudio muy interesante publicado en el Sevier del 2022, precisamente sobre el tema. Y dice que hay dos fases, una es durante el evento y la otra es posterior al evento. O sea, ¿qué puede pasarle al personal respondiente durante el evento? Entonces, durante el evento, el personal respondiente puede experimentar ansiedad. Esa ansiedad puede modificar el sueño. Todo lo que estoy diciendo son situaciones que pueden modificar el sueño. Entonces, la ansiedad por actuar, por hacer las cosas bien, por salvar la vida de la o las personas involucradas en la emergencia, desastre, e incluso en estas enfermedades epiopandémicas como lo que experimentamos hace un tiempo, que el doctor Beltrán también comentaba, y es cómo tuvimos que hacer una adaptación muy rápida cuando tuvimos el confinamiento y demás, a cómo ajustar mi vida personal a esas nuevas condiciones cotidianas. ¿Ok? Entonces, durante el evento puede experimentar ansiedad, durante el evento puede experimentar estrés social. ¿Qué es eso? La presión social por actuar bien. Entonces, todo el mundo espera lo mejor de ese personal de salud, de ese paramédico, de ese brigadista, de ese respondiente de las entidades de socorro que existan a nivel internacional, nacional o local. Entonces todo el mundo espera que lo haga y lo haga bien, pero es muy común, y ustedes me pueden ayudar ahorita con sus intervenciones, encontrarse con que usted está atendiendo la emergencia y hay alguien que no está ayudando en absolutamente nada, sino que está diciendo, pero ¿por qué hace eso? Lo está haciendo mal. Entonces eso genera una presión en el personal respondiente y ese estrés social puede alterar después el ciclo sueño-vigilia. Y el excesivo estado de alerta. Ojo, imagínense que hay una emergencia en una ciudad cercana a donde ustedes viven. Entonces, ustedes los llaman, ustedes son del grupo de socorro de esa regional y les dicen, los llaman, estén listos, alisten sus maletas porque en cualquier momento tenemos que viajar y hacer la intervención de apoyo para atender esta emergencia o desastre. Y ese excesivo estado de alerta altera el sueño. ¿Por qué? Por lo que explicábamos ahorita, porque el cortisol está elevado permanentemente y nunca desciende para que empiece a secretarse la melatonina. Necesita que se baje uno para que se suba el otro. O sea que un excesivo estado de alerta, o sea, estoy listo para la emergencia, el estar listo para la emergencia puede generarle esto al personal paramédico y respondiente de emergencias.
Posterior al evento, ¿qué puede pasar? Pues que en la atención del evento yo intenté salvar la vida de alguien y realmente y volteé y lo estabilicé y lo llevé a la clínica, pero finalmente murió. Eso me puede generar a mí un sentimiento de frustración. Por eso yo recalco tanto el impacto psicosocial. Y esto me puede llevar al insomnio. No puedo dormir porque tengo esos pensamientos. O puedo tener flashback. Flashback es como recuerdos vivenciales estando despierto. Es como si usted le pasara la imagen por su cara de lo que usted vivió. Y en ocasiones son recuerdos muy duros. Pero también posterior al evento, si el personal de socorro, rescate o paramédico llegó al estado de fatiga, es decir, el esfuerzo físico fue tan grande que alcanzó algo que se llama carga cardiovascular mayor al 40%, se fatigó, ese cansancio excesivo que van a sentir sus músculos por la liberación de ácido láctico por todo el cuerpo, hace que usted, ese cansancio excesivo no lo deja dormir. Usted llega cuando ya puede dormir, no puede porque le duele todo porque está demasiado cansado. Eso se relaciona con la fatiga y el cansancio extra. Cerramos con recomendaciones generales y recomendaciones propias para paramédicos y rescatistas. ¿Vale? Entonces, con relación a las recomendaciones generales, con mucho gusto al final yo también les voy a compartir memorias y enlaces para que puedan también profundizar sobre el tema. En general, pues hay que mejorar nuestra propia higiene de sueño, independientemente de lo que trabajemos o la actividad laboral que hagamos. ¿Vale? Todos los seres humanos deberíamos tener en cuenta estas recomendaciones, por eso las llamé generales. Tenga un horario para todo. En la vida hay que tener un horario para comer, pero también tenga un horario para levantarse y para acostarse. El hecho de tener ese horario, usted mantiene su reloj que dentro del curso de lo que él mismo se preparó, ¿vale? Pues tenga un horario para levantarse y acostarse. Evite tomar siestas, lo que yo les decía, digamos, la siesta, si no alcanza ustedes se dieron cuenta que requiere más o menos 40 minutos para entrar a la fase de sueño profundo. La que usted no repara, entonces una siesta de 10, 15, 20 minutos, media hora, realmente no va a ser reparadora. ¿Okay? Mantenga horarios regulares al alimentarse. El último alimento del día debería consumirse no más allá de las 6 a 6:30 de la tarde, es decir, de las 18 a las 18:30 horas. La razón, el cuerpo necesita de 3 a 4 horas para poder empezar mediante el proceso de digestión a nivel gástrico y asimilación a nivel del intestino delgado, pues necesita tiempo para metabolizar, digerir esos alimentos. Si usted consume un alimento después de ese horario o abundante, su cuerpo no va a tener esa capacidad de recuperación y casi siempre cuando usted se alimenta mal, abundante o fuera de las horas indicadas, pues usted puede tener un mal dormir. Manténgase activo y en lo posible realice actividad física. Ojo, soy personal pero paramédico, estoy de turno disponible y me estoy sentado todo el día. No podemos hacerlo porque si usted no se mantiene activo, si usted no hace algo, actividad física, o por ejemplo las personas que trabajan en oficina, si no se hace algo de actividad física en el transcurso del día, pues el cuerpo va a tener más dificultades para poder dormir. Limite el uso o exposición de pantallas. Este estudio de la revista médica clínica Los Condes 2021 de Chile habla de pantallas cercanas, pues habla de celulares, tablets, iPads, etcétera. Pero yo diría también que la pantalla del televisor debería uno evitar hacer su uso antes de dormir o por lo menos 2 horas previas al momento de dormir. Bueno, porque la pantalla es luz y esa luminiscencia, pues la va a interpretar la retina como si estuviera con luz día y no le va a generar secreción de melatonina. Si presenta problemas para dormir, entonces evite volver a coger el teléfono móvil, eso pasa mucho. Entonces no me puedo dormir, cojo el celular. En algún momento leí también que hay una posibilidad y es, venga, usted no puede dormir, algún pensamiento lo tiene aturdido y no le deja dormir, pues evite ver en pantalla, más bien intente, puede hacer una alternativa que es escuchar. Pues póngase sus auriculares y escuche un programa de radio o una música que pueda ayudarle a conciliar el sueño.
Existen también técnicas de respiración relacionadas no solo con el yoga, sino técnicas de respiración sencillas que le pueden ayudar a quedarse dormido. Eso es una excelente alternativa también. Evite el consumo de alcohol y la automedicación. Primero, la automedicación porque hay ciertos medicamentos que alteran el sueño. Entonces me pueden producir mucho sueño, como los antihistamínicos, loratadina, fexofenadina, todo eso. O me pueden, o bueno, los que se usan, por ejemplo, en enfermedad psiquiátrica, los que se usan para el control del dolor, pero hay otros que antes me pueden quitar el sueño, entonces tiene que evitar automedicarse y si lo hace, dígale al médico usted en qué trabaja para que él haga el ajuste. El consumo de alcohol también ha demostrado que la gente tiene la falsa creencia que con el consumo de alcohol puede dormir mejor y resulta que es una falsa sensación de descanso porque no se alcanza, el consumo de alcohol puede alterar el llegar a la etapa 3 y caso 3 y 4 de la fase de sueño no REM. Y si la condición es persistente, el insomnio es persistente, pues debe consultar a un especialista en el área. ¿Qué recomendaciones les traigo yo hoy a los paramédicos y rescatistas? Ojo, revisen muy bien el trabajo a turnos. Renegocien los tiempos en los cuales, eso sería una buena indicación, ustedes van a modificar, pasar de un turno diurno a nocturno, con el ejemplo que di más temprano, ¿sí? Cambiarlo de un día para otro no les va a permitir ajustar el reloj biológico. Entonces, eso se puede renegociar, eso se puede analizar con sus líderes, y si ustedes son los líderes, pues tengan en cuenta esto para sus trabajadores. Intenten la atención de la emergencia. Ojo, intenten. Por eso digo siempre y cuando la emergencia lo permita, rotar actividades o tareas, ¿vale? Para que no le deje a un solo funcionario, a un solo paramédico, a un solo rescatista, la tarea más extenuante que pueda llevar al cansancio extremo e incluso y que eso se asocie a insomnio, o que no deje a otros con una carga muy baja pero en un excesivo estado de alerta, no tanto operativos, que también puede generar trastornos del sueño. Revise el horario de la alimentación, duerma cuando le sea posible, pero con un paréntesis. Si usted va a dormir cuando le sea posible, porque usted lleva inmerso en la emergencia 2, 3 días y le dice, bueno, intente dormir en el campamento donde ustedes estén alojándose, atendiendo la emergencia, intente que sea en un lugar oscuro, silencioso y fresco, precisamente por lo que acabamos de hablar. Y si va a dormir, procure que ese sueño que usted va a tener sea mínimo de 1 hora a 2, porque si no, no va a ser reparado. Y finalmente, no olviden el acompañamiento psicológico del que ya hemos venido hablando. Bueno, nuevamente agradecer al Congreso por tenerme en cuenta eh, y darme esta posibilidad de acompañarlos el día de hoy. En pantalla les dejo mi contacto en la red social X y el correo institucional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, entidad con la que laboro como profesor instructor, y pues que lo que les pueda servir desde acá, desde Colombia, con el mayor de los gustos. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Ha estado bastante interesante lo que dice la exposición. Ahora vamos a pasar con una ronda de preguntas, ¿le parece? Ahí te la manda Juan Carlos. Ahí, por favor, Juan Carlos. Hola, doctor, muy buenas Claro. tardes. Tenemos algunas preguntas de las cuales nos gustaría que pueda solventarlos. La primera pregunta es, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para mejorar la higiene del sueño en rescatistas y paramédicos, considerando las demandas y los desafíos específicos de su profesión? Gracias, Juan Carlos. Muy interesante la pregunta. Específicamente lo que intentaba. ¿Me escuchan? Si lo escuchamos. Sí, Vale, vale. Vale. Entonces, Juan Carlos, y a la persona que hizo la pregunta, muy interesante. Yo diría que la estrategia más puntual, yo les nombré 6 y 8 estrategias previas en general, pero la principal es intentar revisar muy bien las actividades y tareas, quien lidere la respuesta a la emergencia o al desastre, ¿vale? Que tenga muy en cuenta este aspecto y que tenga la capacidad de hacer una distribución apropiada de tareas
yo llamaría a esto equiparar cargas. Y con relación a los turnos no solo de trabajo, sino los turnos disponibles para la emergencia o el desastre, de igual manera que se pueda equiparar, dándole tiempo a la persona de una recuperación a través del sueño. Ocurre mucho en el personal de socorro, insisto, tuve la posibilidad de tener contacto con él y he trabajado con muchos de ustedes, y es muy llamativo porque uno siente, Juan Carlos, Pablo y todos los presentes, que en ocasiones se trata como el que más resista, aquí en Colombia le llamamos el que más aguante, ¿no? Es que yo llevo 48 horas sin dormir y he rescatado tantas personas. Entonces se vuelve como una competencia interna. Pero lo que no están teniendo en cuenta es que si no tiene estos periodos de descanso apropiados, pues lo que va a ocurrir es que pierde capacidad de concentración, no va a estar alerta o a lo mejor va a tomar una mala decisión en el rescate de esa persona, llámese un vehículo, una emergencia natural o una estructura colapsada, o incluso en el rescate de esa persona dentro de una empresa. Entonces yo diría que hay que revisar muy bien las actividades y las tareas, cuidar mucho la distribución de eso, cuidar mucho la distribución de los turnos de trabajo y que el cambio entre turno y turno, nocturno, diurno o viceversa, de por lo menos 48 horas de tiempo para que el reloj biológico haga el ajuste respectivo. Yo diría que son las dos principales, pero de ahí para allá todo lo que hemos venido hablando en la sustentación. Bien, tenemos una segunda pregunta. ¿Qué papel juega la cronobiología en la optimización del rendimiento y la seguridad de los rescatistas y paramédicos durante las intervenciones nocturnas o en situaciones de emergencias prolongadas? Muy bien. Por supuesto, tiene que ver muchísimo. Primero porque ese primer respondiente eh, debe estar en la capacidad de, bueno, todos somos humanos y podemos errar, ¿vale? Ese es el primer precepto. Pero lo que se espera de este personal, paramédico, rescatista, socorrista, como le quieran llamar, es precisamente que haya una disminución importante en la probabilidad de errores. Y esa disminución importante en la probabilidad de errores efectivamente está conectado a la cronobiología. Si usted tuvo en cuenta que su personal de rescate haya logrado repararse, recuperarse completamente antes de participar en el evento de atención de la emergencia o el desastre, va a estar en la capacidad de que ese personal tenga, primero, una motivación mayor, tenga una menor cantidad el cansancio va a ser menor y la probabilidad de errores se va a reducir. Luego va a haber una mejor probabilidad de sobrevivencia y de supervivencia de la persona que está siendo rescatada, ¿vale? De qué tan bien esté el personal de rescate y concentrado en lo que está haciendo y con una condición que no esté asociada al cansancio, pues la probabilidad de sobrevida de esa persona va a ser mucho mayor. Entonces la cronobiología sí es un aspecto muy importante, además que soy un aficionado al tema, pero es un aspecto muy importante e interesante que siempre debemos tener en cuenta en este tipo de personal. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se pueden implementar programas de educación y concienciación sobre cronobiología e higiene del sueño en las organizaciones de rescate y emergencias? ¿Y qué beneficios se pueden esperar de ello? Perfecto. ¿Cómo se puede implementar? Primero, involucrando a los líderes de los procesos, precisamente en el interés por esta temática y sobre todo en espacios como este, despertar el hecho de despertar en ellos el hecho de saber que pueden traer complicaciones no solo presentes, sino futuras para sus funcionarios. Entonces yo diría que el enfoque es involucrar a los líderes, a los que tienen la capacidad de decisión, de decir, bueno, vamos a implementar esto en nuestra empresa. Primer punto. Segundo punto, se pueden hacer a través de las empresas o las entidades de socorro programas de educación continuada, ¿vale? Programas de educación continuada que permitan estar capacitando al trabajador frente a esto. Tercero,
darle al trabajador la capacidad de decir, venga, poderme acercar a mi líder y decirle, mire, es que realmente yo no duermo bien, me siento cansado cuando estoy en mi actividad de rescate, etcétera. Existen a nivel internacional diferentes encuestas, listas de chequeo o parámetros que permiten determinar si la persona tiene o no afectado su nivel de sueño y demás. Entonces, hay varias estrategias. Bueno, ¿cuál sería el beneficio para la organización? Pues que usted va a tener personal. Si lo vemos desde la organización que tiene personal de rescate, ese personal va a tener una menor tasa de accidentalidad para el mismo, pero si lo vemos desde los trabajadores en general, pues el trabajador va a estar más motivado y ojo, trabajador motivado aumenta la productividad. Si lo vemos desde el enfoque de nosotros, los que trabajamos en este sector salud, paramédicos y demás, pues el trabajador va a ser más productivo y proactivo, ¿no? Cuando se logra hacer la intervención en la organización. Yo diría que esos son los principales beneficios para las organizaciones. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿qué investigaciones recientes han arrojado luz sobre la relación entre la cronobiología, la higiene del sueño y la salud mental en rescatistas y paramédicos? ¿Y qué implicaciones tienen estos hallazgos para la prevención y el tratamiento de trastornos como el estrés postraumático? Gracias. Entonces, le contesto la primera y ahorita le pido que me reitere la segunda, por favor, Juan. La primera es, bueno, hay estudios interesantes, bueno, empezando por los estudios publicados por los Nobel de Medicina nombrados, el doctor Young y colaboradores. Hay un estudio bastante interesante en español, de una revista chilena, del año 2021 también, que se los puedo compartir si quieren como parte de las memorias. Y este es el estudio que encontré más específico en relación a trastornos del sueño cuando se presentan emergencias y desastres. ¿Qué me pareció interesante? No solamente se enfocó en las personas víctimas de esa emergencia, inmersas en la emergencia o el desastre, sino en el personal respondiente, como hemos venido hablando a lo largo de la condición. Bueno, entonces esa sería la primera pregunta. ¿Me puede reiterar, por favor, Juan, la segunda pregunta? La ¿Qué, segunda parte de la pregunta. qué implicaciones tienen estos hallazgos para la prevención y el tratamiento de trastornos como el estrés postraumático? Bueno, frente al estrés postraumático que pueden experimentar personal de rescate, respondientes, socorristas y paramédicos, debo decir que este estudio, un sueño conciliador, se ha asociado, precisamente con este último estudio que comenté, a una menor tasa de alteraciones emocionales. Para nadie es un secreto que cuando usted no duerme bien, usted se puede levantar irritable, contestar mal, o por el contrario puede tener síntomas ansiosos y luego síntomas depresivos. Entonces luego el sueño sí está comprobado que un sueño reparador, conciliador en la fase 3 y 4 que expliqué, va a disminuir la probabilidad de tener alteraciones emocionales. Y en el caso del personal de rescate es clave, además de tener un buen sueño conciliador, o un sueño conciliador, perdón, el acompañamiento psicológico, ¿vale? Porque los que trabajamos en esto no somos robots. Hay un fenómeno que se está experimentando en una buena parte de Latinoamérica y se llama la deshumanización del servicio. Y eso hace referencia a cómo el personal de salud ha tenido que ver tantas cosas que desarrolla alteraciones emocionales, incluso el estrés postraumático, que ya es una patología de acuerdo al DSM, eh, precisamente por una mala adaptación a eso que ha experimentado. Por eso es bueno levantar la mano y tener un acompañamiento psicológico para que no perdamos la humanización del servicio, cómo atendemos a las personas y que lo que vemos en el día a día no nos impacte a nosotros como profesionales del campo. Nos acaba de llegar una última pregunta, doctor. Sí, no hay Dice, problema. ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades para la investigación futura
en el campo de la cronobiología e higiene del sueño en rescatistas y paramédicos? ¿Y qué áreas merecen una mayor atención para mejorar la salud y el bienestar de estas profesiones? Muy bien. Desafíos, todos, todos. Hay un muy buen campo de acción acá. Siempre que he estudiado lo que he podido encontrar sobre cronobiología, le da más peso pues al impacto sobre trabajadores. No hay tantos estudios sobre el impacto sobre personal de rescate, emergencias y paramédicos, pero ¿por qué no? A través de estas redes académicas, a través de estos espacios, la red que ustedes han venido construyendo, Carlos, Pablo y con el magíster Rafael, la red que han venido construyendo para Latinoamérica, ¿por qué no pensar en hacer estudios cronobiológicos en estos trabajadores y el impacto no solo en el sueño, sino en todos los componentes que tienen relación con la cronobiología, ¿no? La parte cardiovascular, respiratoria y demás. Acá en Colombia, en nuestra universidad, hemos tenido la posibilidad de hacer estudios en carga cardiovascular, por ejemplo, en un sector específico que son conductores, y ahí lo relacionamos también con el ciclo sueño-vigilia. Entonces, oportunidades muchísimas, que ojalá este espacio despierte en todos ustedes, como veo que lo han hecho. Gracias por sus preguntas, el interés por esto, y que podamos hacer una intervención apropiada, ¿no? Esa sería como mi respuesta. Bien, doctor, muchas gracias por su ponencia. Hemos aprendido todos, tanto los que estamos presentes en Zoom, los que estamos en la plataforma virtual y en todas las redes que estamos transmitiendo. Muchas personas felicitan su ponencia, muchos se llevan muchos aprendizajes. Quiero agradecerle por ello y invitarle para mañana, martes 25 de junio, a la clausura del Congreso para poder hacer su reconocimiento como tal, como expositor y como profesional, y también celebrar, pues, como hoy un día importante, el Día Internacional de Paramédico. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes nuevamente. Para mí es un honor y es un placer. Y reiterarles lo que yo pueda servirles y la corporación que represento con mucho gusto. Una buena tarde para todos.